La esclavitud no es algo de otros tiempos. Es una práctica que tiene raíces hondas y se manifiesta todavía hoy y en muchas formas diversas. Tráfico de seres humanos, explotación del trabajo a través de deudas, explotación de niños, explotación sexual y de trabajos domésticos forzados son algunas de las tantas formas. Ante esta realidad trágica, nadie puede lavarse las manos si no quiere ser en cualquier modo cómplice de este crimen contra la humanidad. Una primera tarea que se impone es poner en acción una estrategia que permita un conocimiento mayor del tema, rompiendo ese velo de indiferencia que parece cubrir la suerte de esta porción de la humanidad, que sufre, que está sufriendo. Una segunda gran tarea es la de actuar en favor de quienes son convertidos en esclavos. Nosotros, cristianos, todos juntos, estamos llamados a desarrollar cada vez más una mayor colaboración para que se supere todo tipo de desigualdad, todo tipo de discriminación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero darle una buena tarde a todo el mundo, a todos y todas, y agradecer por este espacio de reflexión que me fue concedido. Hemos comenzado con un video del Santo Padre, parte de la campaña No se trata solo de migrantes, mensaje de la Jornada Mundial de Migrantes Refugiados del año pasado, simplemente porque es uno de los ejemplos más claros de lo que llamamos la cultura del descarte. Se hablaba de tráfico de personas, de trata de personas, y esto es una de las páginas más claras, ¿no?, de cómo la cultura del descarte tiene, de hecho, una incidencia muy fuerte en la sociedad en la cual estamos viviendo hoy. Me encanta tener este momento para compartir. He preparado una reflexión y voy a robarle algunos minutos. Y en esta reflexión hay algo especial que ha llegado como un regalo en estos últimos días, que ha sido la Fratelli Tutti, la carta encíclica del Santo Padre. Por lo cual, todo el discurso que había preparado también sobre el tema de la cultura del encuentro versus la cultura del descarte, ahora sí tiene como referencia en particular la Fratelli Tutti. Y así quiero compartirla. La llegada de la presencia de numerosos migrantes refugiados y las diferentes reacciones que esto suscita en las comunidades de acogida nos permiten ejemplificar la peligrosidad de la cultura del descarte, a la que el Santo Padre opone perentoriamente como antídoto la cultura del encuentro. La cultura del descarte, a la que el Santo Padre se había referido en su carta encíclica Laudato Si, encuentra en Fratelli Tutti una diferente caracterización que hace hincapié en los graves efectos para las relaciones humanas. Voy citando directamente: partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo, no se considera ya a la persona como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, sino si todavía no son útiles como los no nacidos o ya no sirven como los ancianos. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. La cultura de descarte se aplica fácilmente en los procesos migratorios, allí donde a causa de las innegables diversidades resulta más simple distinguir entre nosotros y los otros, justificando su exclusión.
Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y en el modo de tratarlo, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad. La cultura del descarte, que contrabandea la ilusión de poder ser omnipotentes y miembros de una élite mundial, conduce inexorablemente a la cerrazón en los propios intereses, al aislamiento y la muerte de la fraternidad. Para salvar a la humanidad y a sus ideales, para que ésta pueda realizar el plan creativo de Dios, el Papa Francisco invita a todos a promover la cultura del encuentro. La vida es el arte del encuentro, dice el Santo Padre, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar este poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, por todo formando una unidad cargada de matices, ya que el todo es superior a la parte. El encuentro con el otro constituye una dimensión esencial de nuestra existencia. La calidad de las relaciones humanas determina el proceso de crecimiento y el logro de la felicidad de cada persona. Los otros, dice el Santo Padre, son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. Un ser humano, añade el Santo Padre, ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad, sino en el encuentro con los otros. Todos los encuentros con el otro son potencialmente enriquecedores, y dicha potencialidad es directamente proporcional a la alteridad de la persona encontrada. Cuanto más diferente sea, cuanto más otra sea la persona que encontramos, mejor permitirá a quienes se encuentra con ella, con él, enriquecerse en conocimiento y humanidad. Es desde esta perspectiva que debemos comprender la invitación del Papa Francisco a privilegiar el encuentro con quien habita las periferias existenciales, que tiene otro punto de vista, ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder, donde se toman las decisiones más definitorias. Las periferias existenciales, explicaba el Santo Padre en julio de 2019, están densamente pobladas por personas descartadas, marginadas, oprimidas, discriminadas, abusadas, explotadas, abandonadas, pobres y sufrientes. Entre los habitantes de las periferias existenciales encontramos a numerosos migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de la trata, que se han convertido en emblema de la exclusión porque además de soportar dificultades por su misma condición, con frecuencia son objeto de juicios negativos, puesto que se les considera responsables de los males sociales. Renunciar al encuentro con ellos significa privarse del don que es el encuentro con la humanidad más allá del propio grupo. Significa perder una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos y todas. El encuentro al que se refiere el Santo Padre no es casual o extemporáneo, sino que se trata de un estilo de vida muy deseado porque apasiona. Un compromiso constante de buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos y todas. Se trata de un encuentro que hace crecer en humanidad a todas las personas comprometidas, como bien explicaba el Papa Francisco en un discurso pronunciado en 2016. Abrirse a los demás, dice el Santo Padre, no empobrece, sino que más bien enriquece, porque ayuda a ser más humanos, a reconocerse parte activa de un todo más grande y a interpretar la vida como un regalo para los otros, a ver como objetivo no los propios intereses, sino el bien de la humanidad. En este contexto es interesante observar cómo el Santo Padre elige la parábola del buen samaritano para ilustrar
las dinámicas del encuentro que enriquece a la humanidad. Se trata, de hecho, de un encuentro muy particular, que en el Evangelio se utiliza para explicar el significado de prójimo, como destinatario de un amor que es un criterio para obtener la vida eterna. El Papa Francisco lee en esta parábola un significado diferente. La parábola nos muestra con qué iniciativas se pueden rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás. No dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, porque el bien sea común. El encuentro descrito en la parábola se puede resumir, en 4 verbos, estrechamente vinculados entre sí: reconocer, tener compasión, hacerse prójimo y cuidar. El primer paso es reconocer. Reconocer a un hermano, una hermana en dificultad. Pero para reconocerlos debemos ante que todo darnos cuenta de su presencia. Quien vive ensimismado, desinteresado de los demás, indiferente, no logra darse cuenta del prójimo, golpeado y abandonado en el camino. Entonces, reconocer al hermano y a la hermana en el prójimo requiere un esfuerzo adicional, sobre todo si no es parte del propio círculo de pertenencia. Además de esta dimensión inmanente de la fraternidad, existe también una trascendente, que se funda en una inequívoca revelación de Jesucristo. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. El cristiano está llamado, por tanto, a reconocer al mismo Cristo en cada hermano, hermana, abandonado, abandonada, excluido, excluida. Teniendo esto en cuenta, la cultura del encuentro se transforma en teología del encuentro. Y del mismo modo, en teofanía del encuentro, pura revelación. La capacidad del samaritano de comprender el sufrimiento del pobre viandante, de conmoverse y sentir empatía. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Sin embargo, existe también una dimensión trascendente, que eleva a modelo la compasión divina. Como explicaba el Papa Francisco en 2015, la compasión de Dios es meterse en el problema, meterse en la situación del otro con su corazón de Padre. El tercer paso es hacerse prójimos. El Santo Padre señala que fue el samaritano quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. En su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de este año, el Papa Francisco explica que dichas barreras suelen generar miedos y prejuicios que nos hacen mantener la distancia con otras personas y a menudo nos impiden acercarnos como prójimos y servirle con amor. Hacerse prójimo significa involucrarse personalmente, regalando al otro lo más valioso que tenemos, el tiempo. El samaritano seguramente tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos, deseos, pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Hacerse prójimos significa estar dispuesto a ensuciarse las manos. Y el ejemplo más grande nos lo dejó Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos, se quitó el manto, se arrodilló y se ensució las manos. El cuarto paso es cuidar. Siguiendo el ejemplo del samaritano, el Santo Padre nos invita a vendar las heridas de cada forastero existencial, exiliado oculto, vertiendo aceite y vino. El aceite y el vino y las vendas representan idealmente
todos aquellos instrumentos que estamos llamados a utilizar para aliviar y curar, desde una escucha atenta a una palabra oportuna, desde la asistencia médica a la psicológica, desde el restablecimiento de la confianza a la restauración de la dignidad personal. Cuidar significa hacerse cargo de los sufrimientos del otro. Se trata de un compromiso a largo plazo que nos transforma en compañeros de viaje, en amigos que comparten el camino hacia una meta común. Y cuando nos damos cuenta que no podemos hacerlo todos solos, entonces debemos actuar como un samaritano que llevó al pobre hombre a una posada. El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros estamos invitados a convocar, a encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. El reto del encuentro que hace crecer en humanidad nos atañe a todos y a todas, y nadie puede echarse atrás. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano, con esta actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. En su visita a Lampedusa en 2013, el Papa Francisco recordaba esta responsabilidad común. ¿Dónde está tu hermano? La voz de su sangre grita hasta mí, dice Dios. Esta no es una pregunta dirigida a otros, es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de nosotros. La pregunta es clara y exige una respuesta por nuestra parte, porque como afirma el Santo Padre, en este momento, todo el que no es salteador y todo lo que no pasa de largo, o bien está herido, o está poniendo sobre sus hombros algún herido. Sin embargo, hay que reconocer que comprometerse en este tipo de encuentro, difundiendo su cultura, no es una operación sencilla. En Fratelli Tutti, Papa Francisco señala dos acciones propedéuticas que implican dos tipos de movimiento diferentes. De una parte, superar los miedos, cruzar las fronteras. Dos movimientos. El natural instinto de autodefensa nos lleva a menudo a albergar dudas y miedos hacia los demás, y en particular hacia los extranjeros, hacia los migrantes. Pero estamos llamados a superar estas reacciones primarias porque el problema es cuando ellas condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva así del deseo y de la capacidad del encuentro con el otro. Es necesario recordar constantemente a las comunidades eclesiales, a nuestras comunidades, que es Jesucristo mismo quien pide ser encontrado en el hermano y la hermana que llaman a nuestra puerta. Como insistía el Santo Padre en febrero de 2019, y realmente es Él, Jesucristo, incluso si nuestros ojos les cuesta trabajo reconocerlo, con la ropa rota, con los pies sucios, con el rostro deformado, con el cuerpo llagado, incapaz de hablar nuestra lengua. En la carta encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos exhorta reiteradamente sobre la necesidad de cruzar las fronteras para prepararnos para el encuentro con el otro. El Santo Padre se refiere en primer lugar a las fronteras geográficas y políticas, que en el mundo contemporáneo caracterizan los desequilibrios entre quienes gozan de la mayor parte de los recursos y quienes se quedan con las migajas. Si toda persona, dice el Santo Padre, tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano y mi hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive afuera de los límites de su propio país. Pero el Papa Francisco se refiere también a las barreras sociales, culturales, económicas y religiosas, que se erigen para distinguir nosotros de los otros. En nombre de la seguridad, se crean nuevas barreras para la autopreservación, de manera que se deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo,
hasta el punto de que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad inalienable y pasan a ser solo ellos. Aunque el reto que plantea el encuentro, que hace crecer en humanidad, se dirige a toda la humanidad, las comunidades eclesiales, nuestras comunidades, deben sentirse interpeladas en primera persona. El Santo Padre, citando a San Juan Crisóstomo, hace un llamamiento a todos los cristianos y cristianas. Desean honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. A las comunidades eclesiales, llamadas a ser testimonio vivo del advenimiento del reino de Dios, les corresponde pues la tarea de conjugar a los verbos del encuentro en primera persona singular y en la primera persona del plural. Esta conjugación comienza necesariamente por la escucha. No hay que perder, dice el Santo Padre, la capacidad de escucha. Escuchar el territorio y a los habitantes de las periferias existenciales es una conditio sine qua non, una condición necesaria para identificar los espacios de exclusión y prepararse al encuentro. Las comunidades eclesiales están llamadas hoy a escuchar el lamento del pueblo de Dios, un grito que a menudo es silencioso porque está sofocado por las lágrimas del sufrimiento, y silenciado porque es incómodo y desestabilizador. Pero el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para poder discernir su voluntad, sin dejarnos distraer por las ilusiones de este mundo. Termino haciendo mía la oración del Santo Padre. Señor, infunde en nuestros corazones, un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerra. Muchas gracias.